el anticristo y el papado. 1. La aparición futura del anticristo, que vendría en su propio nombre, fue anunciada pues por el mismo Señor Jesús. El anticristo será recibido no solo por los judíos, sino también por todo el mundo. Recibido y aclamado como el jefe y gobernante. Y todos los modernos esfuerzos y campañas para traer una federación de iglesias y una unión del cristianismo en este día presente, como lo podemos ver claramente en el moderno movimiento ecuménico, exaltado, financiado y promovido por la Iglesia Católica Romana. Asimismo, los esfuerzos de la Liga de Naciones, junto con los Estados Unidos de Norteamérica, han sido solamente para preparar el camino de este siniestro personaje que nos pinta tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Habrá correspondencias notables entre el Cristo verdadero y el falso Cristo, pero más numerosas y más impresionantes son los contrastes entre el Hijo de Dios y el hijo de perdición. También habrá paralelos y contrastes marcados que fue indicado por nuestro mismo Señor en Juan 5:43, lo cual es una prueba concluyente que nos garantiza que el anticristo será solo un individuo, de la misma manera que Cristo lo fue. Como prueba se cita Primera de Juan capítulo 2 versículo 18, que dice: hijitos, ya es el último tiempo, y tal como oísteis que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí el anticristo es distinguido claramente de todos, porque todos los que han venido han surgido para prepararle el camino. El verbo viene aquí es muy notable, porque es el mismo que usa el Señor Jesucristo en referencia a su primera y segunda advenimiento. El anticristo, por tanto, es también el que viene o el que ya está viniendo. Esto define su relación al mundo como un héroe conquistador, y esto no agota ni mucho menos las pruebas que el Antiguo Testamento da y las pruebas que el mismo anticristo del futuro será un solo individuo. Las expresiones usadas por el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses 2 lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se exalta a sí mismo, el malvado a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca, el que viene
por la actuación directa de Satanás. Todo esto señala de modo claro a un solo individuo, como hacían las predicciones mesiánicas del Antiguo Testamento, a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, conforme a estos textos y a otros que podrían ser citados, hallamos que todos los escritores cristianos de los primeros 6 siglos consideran al anticristo como una persona real, un individuo específico. Podríamos llenar muchas páginas citando párrafos de sus obras, pero no es el objetivo de este video. El primero es tomado de un documento muy antiguo titulado La enseñanza de los apóstoles, que probablemente procede de principios del siglo II y dicta así: porque en los últimos años se han multiplicado los falsos profetas y los destructores, y las ovejas se dirigen a los lobos, y el amor se vuelve odio. Porque cuando el libertinaje aumenta, se aborrece y se persigue y se entregan los unos a los otros. Y entonces aparecerá el engañador del mundo como hijo de Dios, el cual hará señales y portentos, y la tierra será entregada en sus manos, y cometerá actos reprobables, tales como nunca se han hecho desde el principio del mundo. Entonces vendrá la raza de los hombres a la prueba del fuego, y muchos serán ofendidos y perecerán. Pero los que habrán resistido en la fe serán salvos, incluso bajo la misma maldición. Fin de la cita. Una segunda cita tomada de los escritos de Cirilo, que fue obispo de Jerusalén en el siglo IV, declara: este anticristo, antes mencionado, vendrá cuando los tiempos de la soberbia de los romanos sean cumplidos y se acerquen los sucesos con los que va a concluir el mundo. Se levantarán 10 reyes de los romanos al mismo tiempo en diferentes lugares, tal vez, pero reinarán al mismo tiempo. Después de esto, el anticristo, que es el 11º, se apoderará con su magia y su destreza del poder de Roma. Someterá a 3 de los que reinaron antes que él. Va a mantener en sujeción asimismo a los otros 7. Al principio asumirá su carácter benévolo, haciendo ver que su actuación es moderada y filantrópica, engañando con falsos milagros y prodigios que proceden de sus falsedades mágicas a los judíos y a todo el mundo, como si fuera él el Mesías esperado. Después se adherirá a toda clase de mal, crueldad y exceso, de tal forma que va a superar todo lo injusto e impío que ha tenido lugar antes de él,
tendrá una mentalidad sanguinaria, implacable e inmisericordia, y estará lleno de engaño contra todos, especialmente contra los santos que realmente adora a Dios. Pero habiéndose atrevido a hacer cosas durante 3 años y medio, va a ser destruido por la segunda venida gloriosa del cielo del verdadero unigénito Hijo de Dios, que es nuestro Salvador y Señor Jesús, el verdadero Mesías, el cual, habiendo destruido al anticristo por el espíritu de su boca, lo va a entregar al fuego del Gehenna. Fin de la cita. Una última cita que procede de los escritos de Gregorio de Tours, que escribió a fines del siglo VI después de Cristo, dicta: con respecto al fin del mundo, creo lo que he aprendido de aquellos que fueron antes que yo. El anticristo va a asumir la circuncisión, afirmando que es el verdadero Mesías. Luego colocará su estatua para ser adorada en el templo de Jerusalén, tal como lo leemos que dijo el Señor: veréis la abominación de la desolación que está en el lugar santo. Fin de la cita. Nuestro propósito al hacer estas citas no es porque creamos que la voz de los antiguos per se tenga autoridad. Muy al contrario, la única autoridad para nosotros es lo que dice las Escrituras. Ni tampoco las hemos presentado como reliquias curiosas de la antigüedad, aunque es muy interesante descubrir los pensamientos que ocupaban algunos de las mentes directivas de las edades pasadas. No, nuestro propósito ha sido solo mostrar que los primitivos escritores cristianos consideraban que el anticristo sería una persona real, un judío que se asemejaría y al mismo tiempo se opondría al verdadero Cristo. Está siguiendo la doctrina recibida generalmente hasta en lo que se llama las épocas oscuras, o sea, la avanzada Edad Media. No es hasta el siglo XIV que hallamos una marcada desviación de la creencia unificada de los cristianos primitivos. Fueron los valdenses los cuales sufrieron durante siglos una de las personas y persecuciones más implacables y crueles, que publicaron hacia el año 1350 tratados cuyo propósito era demostrar a la luz de la escritura y de la historia que el sistema papal, que el sistema del Vaticano, que el sistema de la Iglesia Católica Romana era el anticristo. Hay que decir que el anticristo es identificado como una persona y no como un sistema. Siguiendo el nuevo punto de vista adoptado por los valdenses, no tardó mucho antes que los husitas, los huelqueifitas y los loyardos
Otros grupos que fueron perseguidos ferozmente por la Iglesia Católica Romana fueron atraídas por la idea y proclamaron que el Papa era el hombre de pecado y el papado la bestia. De estos, la idea pasó a los líderes de la Reforma, los cuales pronto hicieron un intento sincero de sistematizar este nuevo esquema de escatología. Pero raramente ha habido un ejemplo más claro de la tendencia de los hombres a moldear sus creencias según los sucesos y señales de su propio tiempo, a fin de aclarar y de adoptar las profecías del anticristo a la jerarquía papal, o sea, a la línea de los papas. A lo largo de toda su historia tuvieron que forzar algunas cosas de su sentido original. El futuro hombre de pecado tuvo que ser cambiado a una larga lista de sucesión de hombres. El periodo en que dura este estado, Dios lo afirma con precisión y claridad, que es de 42 meses. Apocalipsis 13:5. Sin embargo, estaremos viendo el origen, la carrera y manifestación del anticristo, que se desprende de esta interpretación acerca de la Roma papal. Los reformadores aplicaron las profecías que trataban del carácter, carrera y condensación del anticristo, es decir, a los papas, y consideraron los títulos que se referían a él como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre de pecado, el Hijo de perdición, el Rey de Babilonia y la Bestia, como solo uno de los muchos nombres del jefe de la jerarquía de Roma. Ahora bien, nunca hemos tenido nada bueno que decir de todos y cada uno de los papas que se han sentado en la silla de San Pedro. Por su historia, por sus crímenes y por su oposición directa tanto a las Sagradas Escrituras como al mismo Dios, es bien sabido que la Iglesia Católica Romana es un sistema falso, hereje, satanista y demoníaco, que contradice no tan solo la luz de la Escritura, sino su mismo actuar a lo largo de todos los siglos ha demostrado ser la auténtica enemiga de la misma humanidad. Asimismo, las Escrituras nos impiden creer que el papado y el anticristo sean idénticos. El hijo de perdición va a eclipsar todas las monstruosidades que han surgido de las aguas del Tíber. La Biblia enseña en modo claro que hemos de buscar un personaje mucho más terrible. La Biblia enseña de modo claro que hemos de buscar un personaje mucho más terrible que el mismo Hitler o el mismo Napoleón. Indudablemente que hay muchos puntos de analogía entre el anticristo y los papas, y sin duda el sistema papal ha presagiado hasta un grado extraordinario el carácter,
y la carrera del futuro hombre de pecado. Asimismo, voy a demostrar que el papado no puede ser el anticristo por las siguientes consideraciones. 1. El término anticristo, sea empleado en singular o en plural, denota una persona o personas y nunca un sistema. Podemos decir correctamente de un sistema anticristiano, tal como me he referido a la Iglesia Católica Romana, pero es tan inadmisible y erróneo referirse a un sistema y organización como el anticristo, como si denomináramos un sistema u organización cristiana de muchos Cristos. 2. El anticristo estará en línea descendente de Abraham. Será un judío. Este es un argumento que nunca ha podido ser contestado por los que creen que el Papa es el hombre de pecado. Hasta ahora no tenemos idea de que ningún israelita haya ocupado jamás la silla papal. 3. En línea con este último argumento, leemos en Zacarías capítulo 11, versículos 16 y 17, porque he aquí, yo voy a suscitar en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la extraviada, ni curará a la perdiquebrada, ni llevará a cuestas a la cansada, sino que comerá la carne de la gorda y la romperá las pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo será enteramente oscurecido. 4. En segunda de Tesalonicenses 2:4 leemos que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, y San Pedro en Roma no puede ser llamado con este nombre. El templo sobre el cual se sentará el anticristo será el templo de los judíos reconstruido, el cual no estará localizado en Italia, sino en Jerusalén. 5. El anticristo será recibido por los judíos. 6. El anticristo hará un pacto con los judíos. En Daniel 9:27 leemos: y hará que se concierte un pacto con muchos por una semana. 7. En Daniel 11:45 leemos: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. La persona a que se refiere aquí, de nuevo, es el anticristo, como se verá regresando al versículo 36, donde empieza esta sección del capítulo. Y se dice: y el rey hará lo que quiera, y se ensorbecerá y se engreirá por encima de todos los dioses, y proferirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que sea colmada la ira,
porque lo determinado se cumplirá. El anticristo, pues, plantará las tiendas de su palacio entre los mares, esto es, entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. 8. El anticristo no puede ser revelado hasta que el cuerpo místico de Cristo y el Espíritu Santo hayan sido quitados de la tierra. Esto queda claro en 2 de Tesalonicenses. En el versículo 3 de este capítulo, el apóstol se refiere a la revelación del hombre de pecado. En el versículo 4 describe su espantosa impiedad. En el versículo 5 afirma: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Y de nuevo dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, desaparezca del medio. Los dos agentes que detienen la manifestación completa del anticristo, se cree que es el cuerpo místico de Cristo, es decir, los verdaderos y genuinos creyentes que han pasado por el proceso de arrepentimiento y la fe que salva, y el Espíritu Santo. 9. Daniel 21:23 declara: y veía yo también que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de muchos días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo en que los santos recibieron su posesión del reino. Daniel 9 declara que el anticristo hará su pacto de 7 años con los judíos al principio de la última de las 70 semanas, que ha de traer el fin de los pecados de Israel, y él acabará con las prevaricaciones. 10. El anticristo es descrito como aquel que se opone a Dios y se exalta por encima de Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Reconocemos que ni León X se atrevió nunca a divinizarse o a ocupar el lugar de Dios. Los papas han alegado muchas, pero muchas y falsas pretensiones para sí mismos. Sin embargo, sus decretos han sido proclamados como el vicario de Cristo, como vicerregente de Dios, reconociendo con ellos que Dios está por encima de la línea papal. 11. El Apocalipsis 13, 2 y 4 se lee: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Si comparamos estos versículos con Apocalipsis 12:9, vemos que el dragón no es otro que el mismo Satanás. Ahora bien, prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que la primera bestia del Apocalipsis 13 es el anticristo. Si el romanismo fuera el anticristo, pues, ¿a dónde iríamos para buscar respuesta a lo que leemos
en Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. 12. Este mismo capítulo de Apocalipsis 13 nos informa que el anticristo, o sea, la primera bestia, será ayudada por la segunda bestia, que será denominada el falso profeta. El falso profeta, se nos dice, ejercerá todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. 13. Se nos dice que este falso profeta les dirá a los que residen en la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía herida de espada y ha vuelto a vivir. Más adelante se nos dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no le adorase. 14. En Daniel 9:27 se nos dice que el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 15. El dominio del anticristo será mundial. El futuro hombre de pecado afirmará su supremacía, que no será disputada y será universal. Apocalipsis 3:13 afirma: y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 16. La duración de la carrera del anticristo, después de que aparezca su verdadero carácter, será limitada a 42 meses. 17. En Apocalipsis 13:8 se lee: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. 18. En segunda de Tesalonicenses se nos dice: por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 19. Que el anticristo y el papado son algo totalmente distinto, queda establecido de modo inequívoco por la enseñanza de Apocalipsis 17. Aquí leemos que habrá 10 reyes que reinarán con la bestia y actuarán de acuerdo con ella. Y luego dice que estos aborrecerán a la ramera, es decir, al papado y a la Iglesia Católica, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán su carne y la quemarán con fuego. Así que, en vez de ser el anticristo y el papado una misma cosa, el primero destruirá al segundo, así como el anticristo será destruido por Cristo mismo.